Dios tarda. Ok, quiero decir que es solamente un título, ok, porque Dios no tarda. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos unos conceptos raros en nuestra cabeza por cosas que nos han dicho en la religión. A veces nos dijeron que cosas que pasan en la vida son porque Dios así las quiere. Entonces atribuimos a Dios todo, lo malo, lo bueno, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad. Dios quiere algo, Dios tiene un propósito, y usamos de una semántica romántica para tratar de justificar las derrotas, para tratar de justificar las desgracias, las calamidades, los momentos difíciles que cruzamos. Pero no siempre es así, no siempre es así. Muchas de las cosas que nos ocurren en la vida es por nuestras propias decisiones. Muchas otras es porque, no sé, el mundo, las personas hacen algo, el enemigo también está operando en el mundo. Y es evidente que el enemigo tiene el control del mundo. Satanás gobierna el mundo, eso lo dice la Biblia. Aquellos que hablan y que es que Dios está gobernando el mundo, y no, eso es mentira. Dios aún no está gobernando el mundo está en manos de Satanás. Hay mucha Biblia para explicar eso. Un día Jesús, hablando con el diablo le dijo: si te postras y me adoras, te doy todos los reinos de la tierra, porque a mí me los entregaron. Y Jesús le dijo: no, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesús nunca le contradijo lo que él estaba diciendo, porque Jesús sabía que lo que él decía es verdad. Al diablo le fueron entregados los reinos de la tierra. Adán cayó, y entonces desde ahí hasta acá Satanás tiene el gobierno del mundo. Y nos gusta usar esas palabras bonitas para tratar de justificar cualquier momento doloroso. Una de ellas es: bueno, Dios se demora por algo, algún propósito tiene Dios, alguna cosa Dios querrá hacer, y oramos y oramos y como que no pasa nada. O algunos dicen que oran pero realmente no oran, ¿sí? No, es que yo orando mucho por eso, pastor, y va uno a ver y realmente no oran. O sea, es como una forma también de decirlo, ¿no? Pero nos hemos sentido así como el salmista en Salmo 6, versículo 3 exclama: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista: mi alma está muy turbada. ¿Y tú, hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer para ayudarme? En Salmos también, capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En el Salmo capítulo 13, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Mira cómo dice aquel hombre desesperado: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que hagas algo al respecto? ¿Me olvidarás para siempre? Pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, este hombre está en una angustia muy dura, pero él culpa a Dios. Él dice y afirma que su desgracia es porque Dios está demorando en hacer algo. Y quiero decirte algo muy importante antes de avanzar con el sermón, y es que tenemos que aprender a leer la Biblia, porque la Biblia está escrita para nuestra edificación. Como ejemplo, lo que pasó allí, y es revelación del Espíritu Santo para nosotros llevar nuestra vida conforme a su voluntad, y para que podamos tomar para nosotros todas las promesas que ahí están. Pero la Biblia dice, escucha lo que te voy a decir, que te va a servir mucho para leer la Biblia. En la Biblia Dios dice, ¿cierto? En la Biblia también Dios dice lo que el hombre dijo, y en la Biblia también dice lo que Dios dijo que dijo el diablo. O sea, la Biblia dice lo que Dios dijo, pero también dice lo que Dios dijo que dijo el hombre, y también dice lo que Dios dijo que dijo el diablo. O sea, debo leerla muy bien, porque en ocasiones en la palabra se encuentran diálogos, palabras dichas por personas en angustias, en desesperos, que no tiene que ser exactamente una palabra rema o revelación para nosotros, sino que nos están dando un ejemplo, nos están mostrando la vida de alguien para que sepamos qué hacer. ¿Sí están conmigo?
eso que les dije de Mateo cuando Jesús habló con el diablo, ahí ustedes pueden ver claramente que dice: y le dijo el diablo a Jesús: mira, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero analiza que ahí estaba hablando el diablo, o sea, Dios estaba diciendo lo que dijo el diablo. Un buen ejemplo para entender la Biblia también es Job, el libro de Job. No sé quiénes han leído el libro de Job. El libro de Job es un libro que, si tú no lo sabes leer, te vas a enredar en la doctrina, porque muchos toman palabras textuales de Job y las establecen como doctrinas para sus vidas. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Uy, entonces Dios da, Dios quita. También Job dijo: es que Dios crea la herida, crea la llaga, pero luego la cura. Eso es una doctrina. Entonces mucha gente predica: es que Dios crea la herida, es que Dios hace esto para luego sanarlo. Pero eso no es así. Eso fue el grito de angustia de un hombre que estaba desesperado por la tragedia que vivía. Por eso, cuando tú lees Job, encontrarás palabras de desespero, muchas palabras necias en medio de los diálogos que él sostuvo con sus amigos. Un hombre que perdió todo, perdió su casa, perdió su familia, sus ganados, fuego cayó del cielo. Satanás también estuvo ahí dialogando con Dios, pidiéndole a Dios que le dejara destruir la vida de Job. Y hay muchos diálogos, y cuando leemos la palabra tenemos que aprender a trazarla, porque si tú lees el libro de Job, todo cambia en el momento que en el torbellino aparece Dios. Y entonces Job, tratando de excusarse, tratando de justificar sus desgracias, sus amigos también juzgándolo y tratando de decir mil cosas, aparece Dios en el torbellino y le dice a Job: hey Job, si sabes tanto, entonces explícame tú cómo hice yo cuando creé el mar y le puse límites para que no se saliera de su curso. Si sabes tanto, entonces explícame cómo hago yo para que el agua se evapore, se formen las nubes y luego riegue la tierra. Explícame entonces, si tú estabas conmigo cuando creé todo lo que existe, ¿dónde está la puerta del Hades? Allá en el abismo, ¿la conoces? Háblame acerca de Leviatán y de los grandes monstruos que tengo en los abismos del mar. Cuéntame, si sabes tanto, entonces explícame cómo hice todas estas cosas. Y Job, entonces, ante estas preguntas tan difíciles, se rinde delante de Dios y dice las siguientes palabras: conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mejor yo te preguntaré y tú me responderás. Si analizas, muchas de las palabras de Job en medio de su angustia fueron exclamaciones de dolor, de desespero, como el salmista va diciendo estas cosas: ¿hasta cuándo pondré mis consejos? ¿Hasta cuándo me dejarás solo? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar para siempre, Señor? No, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces tú no puedes mirar la Biblia de una manera literal siempre, porque la palabra de Dios es contextual y dispensacional. Por lo tanto, cada vez que tú la leas y la quieras interpretar para que tu hermenéutica, es decir, la interpretación de la Biblia, sea sana, tienes que mirar con respecto al contexto del autor, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto dispensacional, el contexto del libro y el contexto completo de la Biblia, para que veamos a qué se refiere, qué nos está hablando Dios o en qué podemos ser edificados. En la vida de Job yo puedo entender muchas cosas. Que Job, por ejemplo, muchas de sus tragedias llegaron por causa de su temor, porque Job dijo: lo que yo temía, eso me vino. Y eso sí lo vemos en la Biblia muchas veces, porque el temor del hombre le pondrá lazo, y lo que el hombre teme, eso le vendrá. Eso dice la palabra. Entonces muchas cosas pasan porque nosotros abrimos puertas, porque tomamos malas decisiones. Pero también aprendo de Job que a pesar de toda la dificultad que vivió, él rindió su corazón a Dios y Dios lo ayudó. Y dice la palabra, finalizando el libro de Job, que Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía y lo bendijo mucho más de lo que estaba antes de pasar por esa situación difícil. Le dio mejor familia, le dio riquezas, le dio bendición. Cuando tú atraviesas por una dificultad, un momento que quizá tú mismo causaste,
Tú tienes que volver a Dios, rendir tu corazón a Dios, hacer lo que hizo Job. Reconozco que todo lo puedes, Señor, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame preguntarte y tú explícame, Señor. Y Dios va a retribuir, Dios va a restaurar todo lo que perdiste, porque yo conozco a un Dios bueno. Sé que Él es bueno, sé que Él está con nosotros. Acá el versículo que estábamos leyendo dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso no es verdad. ¿De quién esconde el rostro de Dios? Del altivo, porque Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, pero al humilde lo exalta. ¿Lo dice la palabra o no? O sea, si Dios a mí me está escondiendo su rostro, es porque yo estoy en una actitud de orgullo. ¿Y quién es el orgulloso? El que cree que es autosuficiente, que no necesita de Dios. Por eso el necio dice: no hay Dios, no necesito a Dios. El ateo es una persona muy necia, porque considera ser una persona autosuficiente que no necesita de Dios. Pero menos mal, en esta iglesia no es así, porque aquí estamos es porque sabemos necesitamos de Dios. Conocemos que todo lo puede, Señor, aleluya, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Yo me rindo, yo me doblego a ti, yo me humillo, porque sé que tú eres mi proveedor y yo dependo 100% de ti, de tu amor, de lo que tú haces. Entonces, el título que les dije hoy, cuando Dios tarda, realmente Dios no tarda. Hay muchos factores que se involucran en medio de la situación, pero Dios nunca llega tarde, ni siquiera cuando Lázaro murió. A Jesús le decían: Jesús, Lázaro está enfermo, te enviaron razón para que vayas a Betania. Vamos, le decían tus discípulos. Y Jesús decía: ahora vamos, ahora. Y se hacía como que no era con él y aplazaba. Jesús, que Lázaro está enfermo. Sí, ya vamos. Y no iba. 4 días después de muerto Lázaro llegó Jesús. No llegó Jesús tarde, no llegó tarde. Él llegó en el momento exacto para manifestar su gloria delante de todos. Él nunca llega tarde, jamás llega tarde. Dios es bueno. Dios sabe el momento exacto en el cual intervenir para que tú puedas salir de cualquier situación. Dios es bueno. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús contó esta parábola. Miren lo que dice acá. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. O sea, esta parábola que estamos a punto de leer, la intención es enseñarnos que orar para nosotros es una necesidad. ¿Y orar cada cuánto? Siempre. Les refirió una parábola mostrándoles la necesidad de orar siempre, porque la oración es un arma muy poderosa que tenemos nosotros, únicamente nosotros, los hijos de Dios. Porque las únicas oraciones de poder son las de los hijos de Dios. Y es una habilidad sobrenatural que tenemos. No sé cuántos de los que están acá esta mañana saben que una oración puede cambiar todas las cosas. La enfermedad ataca, tú puedes orar y la oración de fe sanará al enfermo. Tú estás pasando por una dificultad financiera, tú puedes orar, presentarte delante del Señor y Dios puede hacer el milagro. Tienes problemas en tu familia, ora con fe, ora siempre y verás que Dios hará algo al respecto, porque Dios es bueno. Entonces necesitamos cambiar esa concepción que tenemos acerca de Dios. La religión desfiguró la imagen de Dios hacia las personas, porque se encargó de enseñarle a las personas que Dios es un Dios fuerte, un Dios malo, un Dios que te castiga todo el tiempo, que está esperando que te equivoques para entrar con mucho peso sobre tu vida. Y sí, yo sé, Dios es poderoso, no digo que no, pero yo sé que su amor es inmutable, que Él es eterno y su misericordia es eterna, que Dios es bueno para con nosotros. Y que si tú lo invocas, Él va a acudir a tu llamado y te ayudará y te sacará de esa situación. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ahora, Jesús continúa diciendo acá, presten atención: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya, ese es Dios. Él es Dios. ¿Acaso tardará en responder? No, pronto les hará justicia. Él está poniendo el ejemplo de un hombre malo, un juez injusto, que no tiene temor de Dios ni respeta al hombre. Y dice Dios: ese hombre malo, Jesús hablándonos, ese hombre malo que vino una viuda para pedirle que le hiciera justicia con su adversario, y que venía constantemente, este hombre siendo tan malo dijo: uy, ya, háganle el favor a esa mujer porque me va a agotar la paciencia, no quiero que me desespere, dijo Jesús. O sea, si ese juez malo lo hizo, ¿cuánto más nuestro Dios, que no es un juez malo, es un Dios bueno? ¿Acaso Él tardará en respondernos? No, Él nos hará justicia cuando clamamos a Él día y noche. Él vendrá con ayuda, Él vendrá con bendición. Él no se demora. Él es bueno. Él no llega tarde. A veces nosotros somos los que hacemos que se retrasen ciertas cosas, porque Él es un papá bueno. Y un papá bueno, antes de entregarle algo a sus hijos, a su hijo, se asegura de que éste tenga la capacidad de administrar eso que Él le va a dar. Por eso Dios se preocupa tanto por nuestro desarrollo espiritual, por nuestro crecimiento espiritual. Porque si tú eres una persona fuerte espiritualmente, entonces estarás listo para recibir cualquier bendición de Dios. Eso no te dañará. O sea que también lo que nosotros debemos hacer es crecer, avanzar en Dios, madurar en Dios, recibir cada día más de Él, estar fuertes en Dios, y Dios responderá. Pero no puede un niño recibir algo que no pueda administrar. Allá en Gálatas capítulo 5 dice la palabra: el niño, entre tanto sea niño, el heredero, entre tanto sea niño, es igual al esclavo, es semejante al esclavo, aunque él sea el dueño y el señor de todo. Y tú ves el niño que es el heredero y ves el niño esclavo, y los dos juegan juntos y no encuentras una diferencia. ¿Por qué? Porque son niños. Pero si el niño crece, a él se le entregará su herencia, y ahí se notará la diferencia enorme que hay entre un esclavo y un hijo. Y yo quiero recordarte algo: tú eres un hijo, la herencia es tuya, pero te invito a crecer, a madurar, para que se note la diferencia entre un esclavo y un hijo, y para que la herencia sea entregada materialmente en tus manos. Ya es tuyo, pero tienes que crecer. No puedes quedarte en el mismo estado. Hay que avanzar, hay que crecer. Dios ya nos dio todo. Dice la palabra que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue dado por su divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor. O sea, mientras tú conoces, avanzas, progresas en estar más con Dios, conocerlo más revelación de su palabra, entonces todo lo que ya es tuyo se te entrega en tus manos, porque esta herencia es tuya. Pero entre tanto seas niño, no habrá diferencia con un esclavo. Hay que crecer, hay que madurar. Por lo tanto, podemos decir acá que muchas veces las bendiciones no llegan, no porque Dios se demore, sino porque nosotros estamos retrasando nuestro crecimiento. ¿Sí está claro? Pero si tú creces, Dios es pronto, dice la palabra. ¿Acaso Dios se va a tardar? No. Él va a responder a aquellos que claman día y noche. Y algo que dice acá este versículo que me parece precioso: Él dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero hablarte acerca de la fe, porque para heredar las promesas de Dios se necesitan dos ingredientes. ¿Cuáles son? Número uno, fe.
Número 2, paciencia. ¿Estamos? Con fe y con paciencia se heredan las promesas. Si tú quieres tener de Dios todo lo que Él promete, entonces tienes que activar tu fe, ponerla a trabajar, creer todo lo que Dios dice, ponerle esa acción y saber que lo que Dios dice en su palabra es para ti. Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, hallará fe en la tierra. Y sabemos que Jesús está muy pronto a venir y Él quiere encontrar fe en nosotros. ¿Tú tienes fe? La fe se nota, la fe se ve. Pedro vio que el hombre aquel enfermo tenía fe para ser sano, entonces lo sanó. Jesús vio que este otro tenía fe, entonces lo sanó. La fe se nota. ¿Cómo se nota la fe? De 3 maneras. La fe se nota en las palabras, la fe se nota en la actitud y la fe se nota en las acciones. Porque la palabra de Dios dice, ¿no? El espíritu de fe consiste en lo siguiente: creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. O sea, la fe se nota en las palabras, tu manera de hablar. ¿Estás hablando victoria? ¿Estás hablando lo que la Biblia dice? Ahí veo si tienes fe o si no tienes fe. Porque si estás hablando mucho del problema que tienes, es porque estás creyéndole a ese problema. Si estás mucho hablando del virus y de lo que está pasando en el mundo, es porque tu fe está puesta en eso. Pero si tú hablas de la palabra de Dios, de lo que dice ahí, y estás pegado allí, bueno, eso ya es un lenguaje de la fe. Estás mostrando con tus palabras que realmente tienes fe. Pero la fe también es actitud, porque dice la palabra: en el creer hay paz y gozo. Hay paz y gozo en el creer. El que tiene fe tiene paz y tiene gozo. Tu estado de ánimo muestra a qué le estás creyendo. Si tú estás triste, preocupado, es porque le estás creyendo al problema. Pero si tú estás alegre y en paz, es porque estás creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Así el problema esté presente aún, tú sabes que la palabra de Dios es la verdad completa para tu vida. Entonces estás alegre, estás en paz. La fe es alegre. Y tú puedes conocer una persona cuando está en fe por su estado de ánimo. Si está ahí deprimida, angustiado, con temor, con ansiedad, eso no es fe. Olvídate, la fe es alegre. ¿Sí lo creen o no? Así se nota la fe. La fe está alegre, estoy en un estado de ánimo bien. Pero la fe también se nota en las acciones, porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si tú no tienes acciones en tu fe, ahí no hay nada. La fe sin obras es muerta. Hay que actuar de acuerdo a lo que estamos creyendo, y se nota la fe. Entonces aquí dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga quiere hallar fe en la tierra. Quiere encontrar personas que estén creyendo lo que Él dice. Que pase lo que pase en el mundo, nos mantenemos firmes en esa fe que el Señor nos dijo. Porque yo creo que Dios cuida de nosotros, por ejemplo. Yo creo que nosotros seguiremos avanzando, aumentando, creciendo. Seguiremos de bendición en bendición, de victoria en victoria, así el mundo esté al revés. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Dios no usa tapabocas. Dios no está asustado por esta pandemia. Dios sigue siendo Dios. A Dios no lo preocupan las finanzas, el sistema económico del mundo o del país en el que vivimos. No, Dios es Dios. Su reino es eterno. Él gobierna, Él es Dios de dioses. Y cuando Jesús predicaba acerca del reino que establecía en el mundo, en esas parábolas allá de Mateo, Él estaba hablando de un periodo de tiempo desde que Él se iba de la tierra hasta que Él regresara, un reino espiritual. Él estaba diciendo: yo les dejo mi reino, ustedes serán parte de este reino, vivirán en este reino. Así el mundo esté siendo gobernado por Satanás, ustedes pertenecerán a mi reino, bajo este dominio, bajo este poder, bajo este señorío. Por eso estamos tranquilos, porque no dependemos si el presidente hizo o no hizo, si la alcaldesa hizo o no, o dijo, si hicieron una reforma tributaria o no. Eso pues nos da mal genio y nos parece feo que pasen todas esas cosas, pero realmente no nos preocupan, porque nosotros dependemos de Dios sobre todas las cosas. Él es nuestro proveedor. Él es que cuida de nosotros. Yo lo creo. Entonces no tengas miedo, mantente en fe. Necesitas fe para heredar las promesas.
Claro, hay que clamar a Dios, hay que orar porque es una necesidad siempre, pero debes hacerlo con fe, creyendo lo que Dios te dice. Porque a mucha gente no le funciona la oración, porque no lo hacen con fe. Yo crecí en un ambiente cristiano y vi muchas personas que oraban horas y horas y horas, pero sus vidas nunca mejoraban. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero cuando comencé a darme cuenta cómo eran sus oraciones, lo entendí. Eran oraciones todo el tiempo de, no quiero que suene feo, pero ¿cómo lo digo? Eran como oraciones todo el tiempo de súplicas. No está mal orar de súplicas, pero más bien como oraciones de mendigos. No, es que estoy mal, Señor. No, por favor, mira, Padre, mi esposo parece el diablo, ayúdalo. Y así oraban. Señor, mira, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y pronuncien con sus palabras y átese con, o sea, en la misma oración, atándose con sus palabras. La oración que sana es la oración de fe, no la oración de queja. Y la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. ¿Cuál es la oración de fe? Yo estoy sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oro conforme a la palabra de Dios. Isaías 53:5 dice que por sus llagas yo soy curado. Eso es una oración de fe. Entonces, Dios quiere personas que oren con fe. Con fe. Esa oración tiene mucho poder. Hace un momento cantábamos una canción que se llama Profetizar. Qué poderosa esa canción. La letra es impresionante, porque está hablando acerca de la palabra de Dios. En mi boca todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Tú me das la fe para profetizar, para hablar sobre mis problemas. Hoy cambio mi situación con mis palabras, porque creo que Dios lo hace por mí. Yo creo lo que Dios dice, y si voy a orar desde una posición de fe, desde donde Dios me otorgó ese lugar. Entonces, la oración es más efectiva cuando tú la haces con fe. Cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, ¿cómo oró? ¿Tú has visto cómo oró Jesús? Porque hay veces que en la palabra nos dice que Jesús oraba mucho, pero pocas veces nos deja ver cómo oró Jesús. Y hay oraciones poderosas, muy poderosas, que encontramos. Por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, es una oración poderosísima. Cuando oró y enseñó lo que hoy usan como el Padre Nuestro, una oración poderosa. Pero cuando oró por Lázaro fue una oración muy sencilla. Era un muerto de 4 días. Y Jesús se paró frente a la tumba, les dijo a ellos: quiten la piedra. Y luego oró así: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Miren esa oración: yo sé que tú siempre me oyes. No digo esto por mí, sino por ellos, para que crean que tú me enviaste. Ahora, esa fue toda su oración. Se dirigió a la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la muerte y salió vivo. Eso es orar con autoridad. Eso es orar con fe. Profetiza sobre tus problemas, habla sobre tus circunstancias, ora en fe. No hables tanto a Dios de tus problemas, más bien háblale a tus problemas del Dios que tú tienes. Dile a la montaña que se mueva, y la montaña se moverá, dijo Jesús. Si tuvieran fe, dijo Jesús, como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete de aquí para allá, y ella se moverá. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Cuando acababa de decirle a la higuera que nunca más diera fruto. Porque Jesús iba de Betania a Jerusalén, tenía hambre, se acercó a la higuera, trató de comer algo allí, no había fruto. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca nadie más coma de ti fruto. Al día siguiente la higuera estaba muerta. Y todos: oh, Jesús, mira, la higuera que maldijiste se murió, se marchitó. Wow. Y Jesús dijo: ustedes pueden hacer lo mismo. Wow. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña que se mueva, y esa montaña se moverá. Poderoso, tremendo, ¿no? Y nos han enseñado que si tuvieras una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, pero eso no dice la Biblia. Así no dice la Biblia. Es que si tuvieras la fe tan pequeñita como la de un grano de mostaza, eso no dice la Biblia. Dejen de meterle cosas a la Biblia. La Biblia dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque un grano de mostaza, aunque sea muy pequeño, tiene una gran fe.
porque aunque sea una semilla muy pequeña, se convierte en la más grande de las hortalizas. Entonces es fe que aunque yo me sienta pequeño, aunque me parezca que no soy o no tengo la medida del otro, el contexto cultural en el cual crecí, viví, o la situación económica a la que pertenecí desde nacer no me da para poder tener estas cosas. No. Aunque yo me sienta así de pequeño, voy a tener una fe grandísima, tan grande que pueda mover montañas, porque Dios a ti no te limitó a la condición en la cual naciste, creciste. Dios te dijo: si tú lo crees, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Por eso tu identidad, escúchame, esto es muy importante, tu identidad no depende ni del nivel económico que tú tengas, tampoco del nivel educativo que tú tengas, de educación, no académico. Tu identidad tampoco depende de la familia a la cual tú correspondas, el barrio en el que vives, el estrato económico, el nivel social, el nivel de conocimiento, nada de eso. Tu identidad está en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, y si crees todo lo que Dios dice, todo lo que Dios dice es para ti. Todo. No existen límites. Ese es mi Señor. Dios es bueno. Él lo puso con respecto a la fe, porque Él no hace acepción de personas. Por eso el que tiene dinero no tiene ventaja sobre el que no lo tiene. La condición es la misma para los dos. Si tú crees, al que cree todo le es posible. Y no existen límites. Los límites los pones tú. Si tú crees, todo es posible para ti. Marta, Marta, le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees, podrás ver todo lo que nunca ni siquiera imaginaste. Todo lo puede hacer, porque todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Dios no se tarda. Quizá lo que falta es que crezcas más en fe, que avances más en tu fe, que tomes la palabra de Dios para ti y la pongas por obra. Porque la fe, escúchame, no es una emoción. La fe no es decir: uy, tengo fe, amén, lo creo en el nombre de Jesús. No, eso no es fe. La fe es obediencia. La fe se resume a obediencia. Obedece la palabra, créela, obedécela, es tuyo. Ya. No es una emoción. Un buen ejemplo es ver la historia de aquel día cuando Pedro estaba en la barca cansado porque toda la noche había intentado pescar y no había agarrado nada. Ya había lavado sus redes, ya las tenía puestas, organizaditas en su barco, para esperar que Jesús terminara de hablar, porque le había pedido prestada su barca para predicar, y entonces irse a casa a decirle a su esposa: no pesqué nada. Y vivía con la suegra, peor. Imagínense qué desgracia la de este pobre hombre, ¿no? Terrible. Y entonces está ahí, y Jesús termina su sermón y le dice a Pedro: Pedro, vamos, boga mar adentro, quiero tener una aventura contigo, hoy quiero que vayamos al mar. Pedro como: bueno, está bien, es el maestro, no, vamos. Y se fueron los dos. Y cuando iban por allá a la mitad del mar de Galilea, Jesús le dice a Pedro: Pedro, echa la red, lanza la red. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Cómo respondió Pedro? Jesús, no he pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y ya saben el resto de la historia, la pesca milagrosa, ¿no? Pero si tú analizas a Pedro, Pedro no estaba emocionado. Pedro no dijo: uy, amén, Señor, en el nombre de Jesús boto la red, aleluya. No, él le dijo: Señor, no he pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Eso se llama fe. Fe es obediencia. No estoy tan emocionado, pero lo que tú digas lo haré, Señor, porque creo en tus palabras y lanzo la red. Si tú lo dices, hecho está. Quizá tú estés como Pedro, diciendo: no, es que lo he intentado toda la vida y todo me ha salido mal. He fracasado una vez y otra vez. Todo ha sido un problema. He intentado negocios, no me ha salido. Estoy acá pedaleándole a la vida, tratando de sobrevivir. Lo he intentado de mil maneras, no ha funcionado. Pero si esta vez eres tú quien me dice que lo haga, Señor, en tu nombre echaré la red. Y de seguro tu red se llenará de peces, porque cuando Dios habla,
es suficiente. Tú solamente lo crees, lo obedeces y hecho está. Eso es fe. ¿Cuántos lo creen? Dice Habacuc capítulo 2 versículo 3 al 4: aunque la visión tardará un poco por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. O sea, la fe tiene que ser nuestro estilo de vida. El justo por la fe vivirá. Como dijo Pablo, el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. O sea, tú tienes una fe que te es suficiente para recibir tu salvación, pero una vez la tienes, ahora tienes que comenzar a crecer en esa fe. El evangelio de Dios es para salvación, pero para que comiences a crecer en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, Pablo estaba citando esta cita de Habacuc, estaba diciendo, está escrito en la palabra, el justo vivirá por fe. Tú empezaste este camino por fe, ahora comenzaste a crecer en fe, y la fe tiene que convertirse en tu estilo de vida, porque no puedes depender más del sistema de este mundo. Tienes que comenzar a depender de Dios. Fe es tener una completa dependencia de Dios, mantenerse ahí, su palabra, lo que dice Dios. Si Dios lo dice, yo lo hago, y entonces hecho está, en el nombre de Cristo Jesús. Pero quiero también hablarte de otra cosa que es muy importante, y es la paciencia. Recuerda, yo te dije, con fe y con paciencia se heredan las promesas. En oración, claro, pero tienes que orar con fe. Pero con paciencia también es otro elemento muy importante para heredar las promesas. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 35, dice, escucha: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Digan conmigo, la paciencia es necesaria. Ok, para la vida de un hijo de Dios, la paciencia es muy necesaria. Todos tenemos que tener paciencia. Es tan importante la paciencia. ¿Para qué? Sigan viendo lo que dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la paciencia te ayuda a hacer la voluntad de Dios y por ende recibir la promesa para ti. Yo te dije hace un momento que todas las promesas que están aquí son tuyas. ¿Y cuántos creen esa palabra? Todas son tuyas, pero necesitas desarrollar la paciencia para obtener de Dios todo lo que Él prometió, para poder hacer la voluntad de Dios. Luego dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Vuelve a citar la misma palabra: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos no de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos creen esto? ¿Tú podrías decir lo mismo? Yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que tienen fe. ¿Podrías hacer esa afirmación esta mañana? Diga así conmigo: yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que tienen fe. Pero mira ahora lo que está diciendo la palabra: con la paciencia tú complementas tu fe. La paciencia significa, escucha, la paciencia en el diccionario normal es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es calma o tranquilidad para esperar. Eso es lo que significa paciencia. Pero el significado bíblico es aún más profundo, porque el significado bíblico, es la paciencia, es la habilidad sobrenatural para no dejarse vencer de las cosas malas. Escucha esto porque es súper importante. O sea, cuando tú estás viviendo un momento difícil, el enemigo va a poner oportunidades, salidas rápidas, ¿sí o no? Para que uno se desvíe del propósito. Entonces, si hay un hombre que está creyendo por su hogar y tiene conflicto en su familia, y su esposa
ha estado en contiendas con él y él está aburrido, desesperado, pero dice: no, Dios, yo creo que mi matrimonio se restaura. Pero ¿sabes algo? El enemigo es experto en pescar en río revuelto. O sea, cuando hay problemas, el enemigo viene y entra con toda, ofreciendo salidas rápidas. Entonces ese hombre que está desesperado porque su relación con su esposa es pésima, él viene y le presenta una persona a una mujer para que él entonces se vaya con ella o sienta de alguna manera una distracción con ella. Son salidas rápidas. ¿Que sirven de algo? No. En la vida tenemos que ser muy sabios, porque todo lo que sembramos recogemos. ¿Sí o no? Entonces, paciencia es la capacidad sobrenatural de soportar las cosas malas. Es una habilidad que Dios nos da para mantenernos sin dejarnos influenciar de esas propuestas del enemigo, de las cosas que llegan a nuestra mente, de las ofertas del enemigo para hacer algo malo. Satanás quiere siempre desviarte y va a ponerte ahí, en el momento, unas oportunidades que son lo peor. Y tú quizá, no sé, estás lidiando con algo, estás luchando por algo. Ten mucho cuidado, necesitas paciencia, porque un hijo de Dios, cuando es paciente, es decir, cuando soporta ahí, pegado a la palabra, sin dejarse influenciar por las cosas malas, está haciendo la voluntad de Dios. Y al estar haciendo la voluntad de Dios, heredará todas las promesas de Dios, que es lo que dice aquí la palabra, ¿no? La paciencia hace que tú hagas la voluntad de Dios, y a través de eso lleguen a ti las promesas. Por eso cuando dice la palabra que con fe y con paciencia se heredan las promesas, es porque la paciencia es un ingrediente esencial en la vida para poder recibir las promesas de Dios. Míralo con Hebreos 6:10, como lo dice. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que te mantengas hasta el final con lo mismo. Y luego dice: para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, escucha, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si ves, este versículo nos está afirmando esto que estamos hablando. Tú quieres recibir todas esas promesas de parte de Dios, necesitas fe y necesitas paciencia. Necesitas fe para obedecer a Dios, todo lo que Él dice, hacer lo que Él dice, pero necesitas paciencia para resistir las cosas malas y mantenerte en la verdad, y así hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas importantísimas en la Biblia que tú y yo necesitamos desarrollar cada día más, porque es así, con fe y con paciencia, que se heredan las promesas. No sé qué clase de tensión tú vivas o hayas pasado, pero yo te digo: sostente, mantente pegado a Dios, no te dejes ganar por lo que el mundo te está ofreciendo. Si tú resistes, las promesas serán para ti. Dios va a restaurar ese hogar, Dios va a retribuirte en tus finanzas, Dios va a levantarte en tu familia, Dios va a regresar a ese hijo perdido a casa. Dios puede hacer lo que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Pero Dios necesita hijos que tengan fe y que tengan paciencia. Amén. ¿Cuántos están acá? Dice Salmos capítulo 37 versículo 7 así. Salmos capítulo 37 versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mira esta palabra tan bonita: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Poderoso. No, guarda silencio ante el Señor, espera ahí en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Tranquilo, si tú ves que el otro va más rápido, que al otro le están saliendo las cosas, no te desesperes, no te alteres, mantente sobrio, ten paciencia.
no vayas a hacer algo malo por tu afán. El afán es malo, no trae cosas buenas. Dios no tiene afán. Tú puedes ir tranquilo con Dios, creyendo, eso sí, obrando en fe, trabajando en fe, haciendo todo lo que Dios te dice en oración. Pero quizá hay cosas que no han llegado porque Dios ve que en ti no hay paciencia. Necesitas ser una persona más paciente para que todas esas bendiciones lleguen a ti. Y entonces viene Dios a probar tu corazón, y lo hace a través de cuando el otro prospera, cuando el otro le va bien. Incluso a las personas malas parece que les salen mejor las cosas a veces. Y uno dice, pero ¿por qué? Si yo haciendo las cosas bien, mire. Y el otro, que si es bien pecador, le salen bien sus negocios. No sé si alguna vez se han preguntado eso. Dice la palabra, no te alteres por eso. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Dios. Y es que el versículo es muy bonito porque dice la palabra al final que el malvado, el maligno será destruido. O sea, tú estás mirando el momento, no estás mirando lo que viene después. Aguanta, espera, es mejor reír, ¿no? Al final, de pronto hoy tienes que llorar un poquito, espera un poquito, vas a reír al final. Vas a estar muy bendecido, todo va a estar restaurarse, todo va a estar bien, vas a poder pagar todas esas deudas, de esta vas a salir, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Vas a salir de esta, no te alteres. No te alteres. Y dice aquí, deja la ira. Importante, ¿no? Deja la ira. Qué mal genio, qué cosa tan fastidiosa, todo el tiempo de mal genio. Le va a hablar uno y responde feo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No me hable. O sea, ¿por qué eres así? Deja la ira. La ira no es de Dios. La ira es una forma del temor. Una persona que tiene ira es porque está en temor. Entonces deja la ira, cálmate, relájate, disfruta la vida. Si tú no aprendes a ser feliz con lo que tienes, créeme, nunca lo serás. Nada te hará feliz. La felicidad de un hombre no consiste en los bienes que él posea, dijo Jesús. La felicidad debe ser un estado del corazón. Y la ira te va a traer muchos problemas. La ira alejará a las personas que te aman. Por la ira tú terminarás ofendiendo y destruyendo la vida de otros. Y qué feo es saber que yo dañé a alguien a quien amo. Eso es horrible. Un papá que se deja llevar de la ira y maltrata a su hijo con sus palabras, con sus acciones, eso duele el corazón, porque después de que pasa ese momento de ira, entonces la persona reflexiona y dice, la embarré. Trata de arreglarlo, pero hay cosas que son irrevocables. Hay cosas que quedan marcadas en el corazón de ellos. Un hombre que ama a su esposa, pero se deja llevar por la ira y le dice cosas horribles, la hiere, la maltrata. Y entonces cuando se le pasa la piedra, va a tratar de conquistarla y va a tratar de volver a llegar a su corazón. Ella quizá lo perdona, pero la herida está en su corazón y el hombre lo sabe. La dañé, le hice daño, y eso duele también en el corazón. ¿Sí o no? Deja la ira. La ira no te trae nada bueno. La ira te destruye. La ira libera células malas en tu cuerpo. Por eso dice la palabra, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te vayas a dormir de mal genio. Porque si usted te vas a dormir de mal genio, estás permitiéndole a tu cerebro liberar todas estas hormonas, todas estas cosas negativas que van a traer un mal a tu cuerpo. Eso te destruye. Arréglate, descansa, ve a Dios, ora a Dios y tranquilízate. No te alteres por motivo de otro. Ten calma, dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos serán bendecidos en gran manera. Y es que acá el versículo lo dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay una bendición poderosa para ti si te mantienes ahí sobrio. Una bendición, una promesa que tiene que ver con la vida eterna, pero también con tu vida presente humana. Hay bendición en esta tierra. Si así no fuera, Dios no lo hubiera dicho. Hay bendición para ti en esta tierra. Por eso dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado yo. Creo que veré la bondad. Dijo el salmista, joven fui y he envejecido. Y mi conclusión es esta: nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos creen eso? Es la promesa del Señor.
Entonces, tranquilo, deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es paciencia. Recuerda, paciencia es la capacidad sobrenatural para no dejarse vencer de lo malo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque cuando tú estás así, bajo presión, es cuando llega tu mal amigo a invitarte a hacerte algo que tú sabes no está bien. Es cuando preciso aparecen las oportunidades que te desvían, que te dañan, que destruyen tu familia, que destruyen tu vida. No te excites de ninguna manera a hacer lo malo. Tranquilo, mantente tranquilo. Es necesaria la paciencia. Dios va a darte todas sus promesas. Dios cumplirá lo que te dijo. Pero mantente sobrio, mantente en fe, ten paciencia. Aunque parece que tarda, esto llegará. No es que Dios esté demorando, es que tú necesitas desarrollar esa paciencia. Tú necesitas desarrollar esa fe. Tú necesitas crecer espiritualmente, y todo Dios te lo entregará en tus manos. Con Dios, dice un amigo, con Dios es imposible fracasar. Aquel que decide seguir a Cristo le irá bien en esta vida. Le irá bien. No existe el fracaso para un hijo de Dios. Incluso si tú llegas a caer, Dios te levanta, porque aunque 7 veces caiga el justo, las 7 Dios lo levanta. Dios es tan bueno para ti que está dispuesto a hacer todo para que tú crezcas, pero tú debes cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando ores a Dios: Señor, es que ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo? Cambia tu oración y dile: Señor, dime qué me falta, dime en qué estoy fallando, Señor. Ilumíname, muéstrame con tu Espíritu Santo cuál es esa área en la que tengo que mejorar, Señor. ¿Qué es lo que está causándome este tropiezo? Si es que le estoy permitiendo a lo malo entrar en mi vida, Señor, ayúdame, quiero ser diferente. Yo sé que si esto se demora, no es por ti, sino porque yo estoy retrasando las cosas. Hay que ser honestos con Dios. Dios no tarda, los que tardamos somos nosotros. ¿Acaso se demorará Dios en responder? No. Él vendrá a ayudarte, a sacarte de ahí. Pero comienza tú a crecer espiritualmente, a desarrollar fe y a desarrollar paciencia. Y paciencia es obediencia a su palabra. Fe es obediencia a su palabra. Paciencia es resistencia a las cosas malas. Esas dos, con esas dos, tú estarás muy bendecido todo el tiempo en esta vida. Porque la Biblia dice: la maldición nunca viene sin causa. Todo lo malo que viene es porque se provoca. Entonces no está bien culpar a Dios por las cosas malas que pasan. No está bien. Dios es bueno. El que vino a robar, a matar y a destruir se llama Satanás. Dios vino a darnos vida, y vida abundante, vida buena, vida bendecida. Ese es Dios. Jesús dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. A eso vine. Lo que necesitas es aferrarte más a tu Dios, para que todas esas obras del enemigo se deshagan, para que todo eso pase, para que alumbre algo nuevo para tu vida, para que Dios haga nuevas todas las cosas. Dios lo va a hacer. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en Romanos capítulo 16, versículo 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Mira lo que dice acá: que tu obediencia sea notoria a todos. Recuerda, fe es obediencia. Obediencia es fe. Que tu obediencia sea notoria a todos. Que seas sabio para hacer el bien e ingenuo para hacer el mal. Porque entre más tú estás con Dios, más te pareces a Dios, a Jesús. El hombre más hermoso, más sabio, más puro que ha existido es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, Jesucristo hombre. Él nos mostró en esta tierra la forma más pura y santa de vivir.
y ustedes nunca encontrarán un pecado en Él, porque nunca existió pecado en Él. Él fue santo, santo, santo. Por eso su sangre fue acepta por el Padre, porque estaba completamente limpia. Jesús nunca pecó. Y cuando tú estás con Dios, te pareces más a Él, te haces más como Él, ingenuo para el mal, pero sabio, sabio para hacer las cosas buenas. Y cuando tú estás alcanzando esa imagen de Jesús, te estás convirtiendo como Jesús. Dice aquí la palabra: el Dios de paz, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. No será en un año, en mucho tiempo. No, en breve, dice la palabra, en breve. Lo que falta es ser más ingenuos para el mal, pero más sabios, más entendidos para las cosas buenas. Desarrollar una pureza en nuestro corazón, cada día ser más como nuestro Señor. En breve Satanás está aplastado bajo nuestros pies y nosotros nos levantamos en victoria. Pero que esa obediencia sea notoria a todos. Que seamos personas obedientes a Dios, que caminamos en fe, que tenemos paciencia, y así vamos avanzando. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo 12 está mal traducido en la Reina Valera 1960. Realmente la palabra sufridos es pacientes. O sea, dice gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Pero ¿qué hay que hacer? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hay cosas que requieren mucha diligencia y vamos a prestarle atención a eso. Porque el que le sirve a Dios es recompensado. Servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Porque Jesús dijo: vuestro trabajo para el Señor nunca será en vano. Jamás será en vano. Hay salario para vuestra obra. Hay bendición para lo que estás haciendo. No sé cuántos lo creen. Jesús dijo: si alguno quiere servirme, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi seguidor, mi servidor. Y el que me sirva, mi Padre lo honrará. Cuando tú le sirves a Dios, tienes la honra de Dios todo el tiempo. Entonces, servirle a Dios es algo muy importante. Y dice aquí la palabra: si esto requiere diligencia, entonces no seas perezoso, más bien sé ferviente en tu espíritu. Sirve al Señor, busca al Señor, mantente ahí pegado, constante en la oración. Del versículo 12 otra vez, pónmelo por favor. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Haz esto y ya de esta saldrás. ¿Cuándo? En breve, muy pronto Dios te sacará de aquí. Esto depende más de ti, de verdad. Porque también a veces usamos una palabra y es: bueno, en los tiempos de Dios. Y uno, ¿cómo sabe realmente cuáles son los tiempos de Dios? Sí, yo sé que sí puede ser en los tiempos de Dios. Pero es que el problema es que a veces decimos eso y muchas veces el retraso es por nosotros, no por Dios. En serio. El pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida y Dios quería que en 40 días entraran a la tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Cuánto se demoraron? 40 años. ¿Era la voluntad de Dios? No. Dios quería que estuvieran más rápido, pero ellos se rebelaron, fueron un pueblo de dura cerviz, murmuraron, criticaron, se quejaron. Entonces todo comenzó a retrasarse y todo comenzó a demorarse. No es normal que tú te estanques. Un hijo de Dios está diseñado para evolucionar, para avanzar, para crecer. El justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si alguien está estancado, paralizado en la vida, es porque algo está mal y no es culpa de Dios. Y no culpemos a Dios, porque Dios quiere que nosotros avancemos. Pero si nosotros nos negamos a crecer, pues no hay nada. Vamos a estar ahí. Todo lo que tiene vida evoluciona y Dios de verdad está interesado en esto, en que crezcamos, en que estemos con Dios. Dice Romanos capítulo 8 versículo 25. Dice así. Romanos 8:25 dice:
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, voy a leerte en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En la espera mostramos muchas cosas. Ahí se nota realmente de qué estamos hechos. Como decía el viernes, un momento difícil, muy difícil, puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros. ¿Sí o no? En un momento de dificultad es donde queda al desnudo nuestro corazón, lo que realmente hay por dentro. Por eso también los momentos difíciles son necesarios en la vida. Es ahí donde desarrollamos esa paciencia, porque en la espera mostramos, dice, en la espera mostramos. Podemos nosotros mostrar nuestra constancia, que estamos esperando, que estamos creciendo en Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que tener algo claro en esta vida, y es lo siguiente: Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Dios no tarda, ¿ok? Dios es rápido, en breve, Él lo hace. Es nuestra decisión, es nuestro ritmo lo que estamos haciendo para que Dios actúe o para que se frenen esas bendiciones. Entonces, si la palabra habla acerca de fe y también habla acerca de paciencia, entonces comencemos a trabajar en esas áreas. En la fe, ¿cómo trabajamos? Dice la palabra: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitas más palabra, y entre más palabra, más fe. Y la fe es para ponerla en acción, en obediencia. Obedece lo que la Biblia dice y lo tienes, es tuyo, en el nombre de Jesús. Entonces puedes comenzar a crecer en fe. Esto requiere diligencia. No seas perezoso, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Pero también esa paciencia, que es muy importante. Si tú ves que las cosas no se te están dando, que todo como que se demora, ganas tu sueldo y es como si se echara en saco roto, y no ves el dinero y no ves que queda, todo se va, es porque algo está mal. Eso es una maldición. En Cristo Jesús estamos en bendición. Entonces, ¿qué necesitas tú? Revisar. Quizá algo malo está influenciándote. Quizá tú dejas que el mal se meta en tu vida. Te falta más paciencia, más capacidad de soportar la presión de lo malo para mantenerte en las verdades de Dios. Entonces vamos a purificarnos, vamos a ser mejores cada día. El camino al éxito se llama obediencia. Si tú te mantienes en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, es imposible que te vaya mal. De verdad, te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Tú eres un hijo de Dios, y un hijo obediente es un hijo bendecido, un hijo que crece con Dios en todas las áreas de la vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en fe, en paciencia, orando constantemente, desarrollando esa pureza, cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y en breve Dios aplastará a Satanás debajo de nuestros pies, y la victoria es nuestra. Pónganse de pie, por favor.